Hola amigos de Saber Más, tenemos como invitado al doctor Marco Antonio Landavazo Arias. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido Marco Antonio a la entrevista de Saber Más. Gracias Rafael, buenos días, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a empezar a hablar en nuestras entrevistas de Saber Más la trayectoria académica de un investigador, y me gustaría que nos dijeras cuál fue la motivación en tus inicios de estudiar en esta área de las ciencias sociales, en historia, y por qué, ¿no? Pues mira, yo estudié en realidad la carrera de Ciencias Políticas, pero me di cuenta rápidamente que la historia era fundamental para entender la política en cualquier ámbito, sobre todo en el caso de México. Entonces, aunque estudié Ciencias Políticas, hice una tesis más de historia que de Ciencias Políticas, de tal manera que cuando decidí hacer un posgrado, pues decidí hacerlo ya en historia y dedicarme propiamente a la investigación histórica. Y en esas investigaciones, ¿cuáles fueron o cuál fue el tema principal en tus inicios? Mira, por una razón un poco fortuita, empecé estudiando el siglo XIX, ¿no? Podía haber estudiado el siglo XX o antes, pero lo hice un poco orientado por mis profesores de la licenciatura. Pero ya estando ahí, pues seguí estudiando el siglo XIX, y claro, luego me percaté que era un siglo muy importante porque de alguna manera es el siglo donde se inicia la construcción, algunos dirían la invención de México como nación y del nacionalismo mexicano. Y de eso realmente es lo que más has trabajado, y que amigos de Saber Más vamos a hablar bastante sobre cuestiones de nacionalismo y de la relación, ¿no? O la herencia, dices tú, de española en México, ¿verdad? En estos estudios que tú realizas, en la actualidad, ¿cuáles crees que sean hacia dónde se dirigen principalmente? Bueno, a ver, el estudio del nacionalismo tuvo un resurgimiento hace algunas décadas, precisamente por el resurgimiento de los nacionalismos. Exacto, sí, en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Europa, donde se suponía que estos procesos de agregación, como la Unión Europea, la Comunidad Europea, luego la Unión Europea, significaban casi la muerte de la nación como forma de organización política y social. Pero después nos dimos cuenta, sobre todo con la crisis de los Balcanes, que eso no era así, que el nacionalismo seguía siendo una realidad muy fuerte, muy potente, y eso dio pie a volver a estudiar, regresar a estudiar el nacionalismo. Y en el caso de México, pues quizá en los años 70, 80 del siglo XX empezó también una nueva mirada sobre el nacionalismo mexicano, que quiso empezar a estudiarlo despojado de la parte mítica que tiene todo fenómeno nacionalista. Y bueno, tú realmente te has hecho experto en tu trayectoria académica, ese tema es muy importante. Y en la actualidad, ¿qué nos pudieras decir de cómo se maneja a nivel común de la población este nacionalismo? Bueno, el nacionalismo, todo nacionalismo, incluido el nacionalismo mexicano, es un fenómeno histórico. Quiere decir que podemos más o menos fechar cuándo surge, y eventualmente podría morir como fenómeno histórico, social, cultural. Ahora mismo pues no hay visos para nada de eso, al contrario, ¿no? Estamos viendo en diferentes partes del mundo el reforzamiento de partidos y movimientos con un fuerte cariz nacionalista. Exacto, sí. Estamos viendo, por ejemplo, ahora la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, que eso podría tomarse como un síntoma de ese resurgimiento. En el caso de México, pues el nacionalismo mexicano ha venido cambiando, desde luego. No es lo mismo
el nacionalismo que empieza a construirse a principios del siglo XIX, que a finales del XX y luego del XIX, perdón, y luego a lo largo del XX y hoy mismo. El asunto es que, como he dicho en otras ocasiones, el nacionalismo es un fenómeno que, siendo histórico, podemos fechar su inicio de construcción en los diferentes ejemplos o casos, pero que tiene una característica que es presentarse como todo, pero menos fenómeno histórico, es decir, como algo casi natural que siempre ha existido, ¿no? Entonces, y es muy... el nacionalismo es un fenómeno además muy exitoso en lograr esa idea, de tal manera que los nacionales de cualquier país, incluido México, sienten entonces que el ser mexicano es, para empezar, algo así como una especie de identidad perenne que siempre ha existido, que además tiene características inmutables, o por lo menos hay una cierta esencia que identifica cualquier nacionalismo, cualquier identidad nacional, pues lo cual es falso, ¿no? Lo cual es falso, pero sí por eso encontramos muchas expresiones populares, digamos, del sentido del saber común, de que hay ciertos rasgos que son propios y únicos de una supuesta identidad mexicana, cosa que cuando uno se pone a estudiar, pues se da cuenta que, como todo nacionalismo, pues son construcciones hechas de realidades ciertas y otras inventadas. Así es. Y en ese sentido, precisamente en lo último que acabas de comentar, yo por eso decía cómo se maneja a nivel de lo que es la historia y a cómo lo manejamos en la actualidad. Estos, como dices tú, estar pues como aumentando, de repente hay picos, ¿no? De que yo me acuerdo, ¿no? En la juventud hubo una época, ¿no? Del ser nacionalista, y luego de repente se apaga y lo ahorita está resurgiendo. Pero, por ejemplo, hemos visto un resurgimiento hacia las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo has estudiado, cómo se ve este resurgimiento que el nacionalismo se está manejando, pero desde ahora las comunidades indígenas en nuestro país? Sí, yo pienso que hubo una especie de no sé si resurgimiento, pero sí una apuesta en la palestra, digamos, en el debate público, el tema de los pueblos originarios. En 1992, cuando empezó a conmemorarse los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? O de la invención de América, como decía don Edmundo O'Gorman, un historiador mexicano muy bueno que ya murió. Ahí hubo entonces muchos actos, entre ellos muchas protestas de grupos indigenistas, de comunidades indígenas, justo en lo que estos movimientos empezaron a llamar los 500 años, no del descubrimiento, sino del genocidio. Así es. ¿no? Y los 500 años de explotación y de los pueblos. Entonces hubo un resurgimiento ahí, y desde luego hubo otro un poco después con el surgimiento del movimiento neozapatista en Chiapas, ¿no? Y desde entonces, digamos, ha sido un tema, creo yo, afortunadamente puesto en el debate público, porque efectivamente pues son grupos durante mucho tiempo olvidados, marginados, y es una de las asignaturas pendientes de nuestro país. Lo interesante desde el punto de vista del estudio del nacionalismo es la retórica que surge asociada a estos movimientos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, hay un discurso que encontramos como que los pueblos originarios son algo así como parte de la esencia de lo mexicano, lo verdaderamente mexicano. Hay en estos movimientos, por ejemplo, yo recuerdo, porque hice una pequeña investigación de estos movimientos, un rechazo a lo español
sí, como para ponderar precisamente la parte indígena, ¿no? Lo español sería una especie de parte espuria, sí, del ser mexicano, y la parte verdadera o más luminosa, más rescatable sería la indígena. Entonces hay un discurso construido sobre esas bases, pero claro, esto es muy relativo porque estamos hablando en español, ¿no? Así es. No, y es lo que te iba a comentar, o sea, finalmente somos mexicanos por nacionalidad. En nuestro país, México, hablamos español, y bueno, en nuestra cultura lo español está. Y de eso precisamente yo creo que es lo que también de lo más importante que vamos a hablar. ¿Qué nos dices tú de esto, ¿no? Lo de España, o cómo le puedes tú decir, sí, en México, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, yo empecé hace más de 20 años estudiando el proceso de la independencia de México, la guerra, lo que conocemos como la Guerra de Independencia, ¿no? que inicia en 1810 con la insurrección de Miguel Hidalgo. Y yo empecé a estudiarla a partir de ciertos elementos que se conocían en los estudios que teníamos disponibles sobre la independencia, que se mencionaban así como de pasada, a veces no se mencionaban, y que tenía que ver con las referencias que uno encuentra en el discurso que los insurgentes escriben, ¿no? Todo, como el público puede saber, todo movimiento disidente, claro, rebelde, revolucionario, una de las primeras cosas que hace es construir un discurso para justificar su movimiento, claro, ¿no? Para decir, para legitimarlo, para decir, tengo razones para rebelarme. Y los insurgentes mexicanos, pues también. Claro. Y cuando uno revisa el discurso que escriben los insurgentes y que lo publican en sus periódicos, en bandos, en proclamas, pues encontramos de manera reiterada, por lo menos en los primeros años de la rebelión, en el 10, en 1811, 12, incluso en el 13, una parte del discurso que dice: nuestra rebelión tiene como propósito defender a Fernando VII, el monarca español. ¿Sí? Cosa que empiezas a resultar como contradictoria, ¿no? Porque si estamos hablando de un movimiento de independencia, ¿no? Claro. En el relato más conocido, México se quiere independizar de España porque ya está cansada de 300 años de explotación, de colonialismo. Entonces, ¿cómo es posible que estos independentistas dicen que queremos defender nuestra lucha es por conservar los derechos del monarca español? Habrá que recordar rápidamente que el monarca español, Fernando VII, prácticamente no puede tomar el poder una vez que es nombrado rey, porque hay una invasión de España en 1808 por parte de tropas francesas, comandadas por Napoleón Bonaparte, el famoso militar francés, y entonces España está invadida, se deponen al rey, y entonces se proclama como rey de España y de las Indias, o sea, de toda América española, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Entonces, claro, cuando empieza uno a estudiar todo ese contexto, pues se entiende por qué hay una defensa del rey, del legítimo rey. Pero claro, lo que da a entender esto es que hay un sentimiento de pertenencia a una unidad mayor que es la monarquía española. Exacto. ¿No? Entonces empecé a estudiar yo el significado político y cultural de esas referencias monárquicas del movimiento de independencia. Entonces dediqué varios años a eso y publiqué varias cosas, un libro, pero al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que algo que también ya conocíamos, pero empecé yo a estudiarlo de manera más detenida, es otra componente del discurso insurgente. Además de viva Fernando VII, nuestra lucha es por el monarca español, por respetar sus derechos. Otra parte era este famoso grito que uno recordará, que es mueran los gachupines, ¿no? Sí. Es un grito que se repetía
entre las tropas de Hidalgo, de Morelos, viva la Virgen y mueran los gachupines. Sí. Entonces, claro, encontramos entonces tres grandes componentes de este discurso insurgente, que es la parte monárquica, la defensa de los derechos del rey sobre sus posesiones americanas, reconocer esos derechos, la parte religiosa, ¿no? Ese viva la Virgen, era un llamado a defender la religión, supuestamente amenazada por los franceses que están tomando la península, ocupando la península, y que tenían ya fama de ser antirreligiosos, anticlericales, ¿no? Venían de una revolución, la de 1789, que había sido efectivamente muy radical en torno a la monarquía y a la religión. Y el tercero, pues, es un rechazo a lo español, lo cual empieza a complicar más el asunto, porque al mismo tiempo que los insurgentes gritan "mueran los gachupines", al mismo tiempo gritan "viva Fernando VII", que es el gachupín principal, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, el asunto es muy complejo. Hay manera de explicarlo, porque, claro, se rechaza una cierta preponderancia de la península, ¿no? Del gobierno peninsular español. Hay medidas que no gustan en América, pero finalmente se reconoce la legitimidad que tiene la monarquía española, ¿no? Pero entonces hay otro componente, que es este antiespañolismo, digamos, ¿no? Que luego se convierte en uno de los elementos fundamentales del nacionalismo mexicano a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Entonces, el nacionalismo mexicano que se empieza a construir en el siglo XIX descansa, por lo menos en ese siglo, sobre un rechazo a lo español, un rechazo a la herencia española, y al mismo tiempo se empieza a fortalecer desde entonces una ponderación de la herencia indígena, ¿no? Entonces sí, encontramos como parte de este discurso nacionalista ese rechazo a lo español, casi en algunos casos hasta negando que es parte de ese ser mexicano que empieza a construirse en el siglo XIX, pero lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y hablando de eso, es exactamente, o sea, esta herencia española, hablando ya hacia lo que es la cuestión histórica, pero hacia la actualidad, esta herencia española, y hablando de nacionalismo, ¿cómo a nivel, yo diría común, se puede manejar? Porque sí escuchamos, y lo hemos comentado, ¿no? En redes sociales, está el nacionalismo, todo contra, primero esto, ¿no? Que no nos descubrieron, en relación al descubrimiento de América. Pero también están, yo diría, yo me incluyo, los que decimos, bueno, hablo español, mis apellidos son españoles, comemos o tenemos cultura en alimentación, en muchas cosas, que tenemos esa herencia española. Pero ¿cómo a nivel de historia tú nos podrías indicar en la actualidad cómo estaría esto? Herencia española con nacionalismo. Sí. Sí, el asunto sí tiene su grado de complejidad, porque por un lado, efectivamente, durante los 300 años de la época colonial, los españoles que llegan a América en el siglo XVI, pues se encuentran con una diversidad enorme de grupos y de culturas. Así es. No existía México entonces, ¿no? Se dice la conquista de México en 1521. Pues es una manera rápida de decirlo, pero desde luego no existía México, ¿no? Existían muchos grupos y civilizaciones, en algunos casos con muy pocas o casi nada de relación entre sí, con lenguas distintas, con culturas distintas. Y lo que hace la presencia española en esos 3 siglos, pues es unificar los diferentes territorios de la América, ¿no? Lo que llamamos lo que se llamaba Nueva España, que después se convierte de alguna manera en México, pues empieza a unificarse por la acción de los españoles en ese territorio, ¿no? El español, el idioma español,
empieza a extenderse cada vez más. Claro, hay también imposición, desde luego, no se puede negar eso, hay imposición, pero finalmente resulta algo totalmente distinto y de alguna manera la base de lo que va a ser después el país, ¿no? Esa unificación lingüística, una unificación cultural en términos de religión, por ejemplo, ¿no? Se impone la religión católica. Efectivamente es una imposición, se persigue lo que llaman los españoles de entonces la idolatría, y desde luego hay un fenómeno, digamos, de violencia, efectivamente, se impone eso, pero termina finalmente construyéndose una sociedad nueva. Exacto. Entonces, desde luego, hay una impronta española, pero evidentísima, que sería absurdo negar, porque hablamos español, la mayoría de los mexicanos profesa y sigue profesando la religión católica, aunque en los últimos décadas eso ha venido cambiando, han surgido nuevos cultos en el país, pero sigue siendo mayoritaria la religión católica. Tenemos un montón de tradiciones que vienen mezcladas con las que tenemos, claro, no, pero finalmente tienen raíces. Finalmente mezcladas con la otra base de nuestra existencia como país, que es el mundo, el heterogéneo mundo indígena, porque otra vez no es lo mismo las culturas del norte que las de Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Pero luego, a lo largo de la historia del país del siglo XIX y XX, pues se ha venido enriqueciendo, para mi gusto, con la presencia de muchísimos grupos menos importante, desde luego, que la herencia española e indígena, pero la herencia negra y luego la herencia de diferentes grupos europeos con migraciones, asiáticos, ¿no? En realidad, pues sí, somos una mezcla, como casi todos los países, y eso ha sido enriquecedor, ¿no? Claro, o sea, sí, tenemos, como decía yo en la pregunta anterior, o sea, tenemos puntos de vista, ¿no? Creo yo, no sé si estará bien lo que voy a decir, muy, muy nacionalistas, en el sentido que no ven, entre comillas diría yo, las ventajas de este enriquecimiento que tenemos en general en la cultura actual mexicana, ¿no? Así es. El problema es que el nacionalismo, que no es, se puede definir como un relato que construimos sobre lo que creemos ser. El nacionalismo que se construyó en el siglo XIX y en el siglo XX, como todo nacionalismo, pues es una mezcla que busca ser funcional. Exacto. En términos de dar identidad a un grupo que ahora se va a presentar como algo distinto, ¿no? En el caso de México, cuando rompe finalmente el país en 1821 con la corona española, se declara ahora sí independiente, pues ahora somos algo nuevo. ¿Qué? Pues algo nuevo que hay que construir. Así es. Hay que inventar, dicen algunos. Entonces hay que construir un relato nuevo de identidad. Ahora somos otra cosa. ¿Qué somos? Pues hay que empezar a construir. Y en ese relato empieza a ganar terreno la idea del mestizaje como parte esencial de la nación mexicana. Pero en ese mestizaje, lo indígena es lo valioso, lo español es una reminiscencia que cada vez hay que eliminar. Entonces se construye ese relato de denigración de lo español. En parte se entiende, porque si uno revisa la historia de México inicial de 1800, cuando se independiza en 1821, la corona española no acepta ese rompimiento, ¿no? No acepta las independencias que se empiezan a producir en toda la América española. Y lo que hace ese monarca Fernando VII, por el cual luchaban los insurgentes de esa época, lo que hace es decir, no reconozco esa independencia, esos territorios son míos, entonces los voy a recuperar por la buena o por la mala. Entonces, claro, hay una política militarista, hay intentos de recuperación, se llama en aquella época reconquista, por la vía militar. Entonces hay envíos de tropas, expediciones militares para reconquistar por la fuerza esos territorios que se habían independizado. Entonces, en el caso de México, no es sino hasta 1836, ya que muere Fernando VII en 1833, y que España ve, ahora sí se da cuenta que ya estaban
absolutamente perdido sus territorios para la corona, cuando ya finalmente reconoce en el 1836 la independencia de México. Entonces sí hay, como todo nacionalismo, una actitud defensiva. El problema es que luego se vuelve un elemento casi definitorio, ¿no? En este caso, lo que podemos llamar la hispanofobia. Hispanofobia, sí. Pues es muy interesante haber tenido aquí esta entrevista hablándonos de esta cuestión de precisamente nacionalismo, la herencia española y esto que como tú lo dices, ¿no? Hispanofobia. Yo voy a invitar a los amigos de Saber Más a que en nuestra revista, en la número 49, donde ustedes podrán leer esta entrevista, encontrarán algunas ligas para algunos de los libros que ha escrito el doctor Marco Antonio Landavazo. Y por último, me gustaría que nos... tengo todavía 2 preguntas. Ahí le vamos a decir a Gerardo que nos dé un tiempo más. En primer lugar, nos interesa mucho en las entrevistas de Saber Más. Muchos de nuestros lectores son bachillerato o licenciatura. ¿Qué les dirías tú a estudiantes que están buscando pues una carrera como para tener una trayectoria o hacer estudios en esta área en particular? Sí. Bueno, los interesados en esos temas pueden escoger desde luego la carrera de historia, así ¿no? es. Estudiar historia como una disciplina, como una carrera. Pero, si me permites, yo recomendaría, independientemente de la carrera que escojan, pues que lean mucho de todo, pero que lean textos de historia escritas por historiadores, digamos, profesionales y serios, porque de verdad se van a encontrar con un mundo fascinante por complejo y van a poder, yo creo, explicarse de mejor manera pues cómo es que como país hemos llegado aquí a donde estamos ahora. Sí, y es importante porque hay que leer para tener este punto de vista del lado de la historia, ¿no? Y no a veces de lo que nada más oímos y que decimos, ¿no? O leemos en lugares como redes sociales. No, hay que adentrarnos en lo que realmente está escrito por historiadores, ¿no? Así es. Sí. No, sobre todo digo para recuperar la complejidad de nuestra historia. Tenemos una idea muy simplificada y muy compactada que se entiende, pero de verdad es riquísima y es muy compleja. Los seres humanos somos muy complejos, muy complicados, y nuestra historia pues también. Sí, por último, Saber Más es una revista de divulgación científica. No sé si nos pudieras dar cuál es tu punto de vista de la importancia de la divulgación. Ahorita nos acabas de decir algo, leer, ¿no? Leer acerca de historia, pero en cuanto a divulgación científica, que es algo más fácil de leer, ¿qué nos pudieras decir acerca de esto? Para mí es una labor crucial, fundamental, digamos, en nuestro crecimiento intelectual como personas, ¿no? Porque el conocimiento ha avanzado tanto, se ha vuelto tan especializado que incluso los especialistas terminan por concentrarse demasiado en sus líneas de investigación, lo cual está muy bien. Sí. Y yo eso aspiramos todos a ser especialistas en algo, pero sin dejar de lado leer, informarnos, cultivarnos en otras áreas del conocimiento y del saber y de la cultura, pues para entendernos mejor, para comprender mejor nuestra realidad, y eso nos ayuda a posicionarnos mejor en el mundo, y sobre todo también el conocimiento de la realidad, sobre todo de las realidades más lejanas, nos puede ayudar para una mejor convivencia, porque podemos comprender y entender al otro, a los otros, a los extraños. Ajá. Y a veces nos podemos dar cuenta que no son tan otros y no son tan extraños. Exacto. Y compartimos muchísimas más cosas de las que creemos. Sí, esto es lo que nosotros llamamos comunicación, ¿no? O sea, pero es una comunicación retórica, o sea, comunicar nosotros como investigadores
a la población común, pero también nosotros retroalimentarnos de lo que ellos puedan, después de las lecturas, dar sus opiniones, etcétera. Claro, comunicación es también diálogo, ¿no? Así es, eso es. Entonces, pues agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista el doctor Marco Antonio Landavazo Arias, para la revista Saber Más, revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias.